Yo quiero que abras tu Biblia en el libro de Isaías. Isaías capítulo 64. Y vamos a leer los versículos 3 y 4. Yo voy a leerlo de la Nueva Traducción Viviente y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: cuando descendiste hace mucho tiempo, hiciste obras temibles por encima de nuestras mayores expectativas. Yo quiero que digas, por encima, bien fuerte, por encima de nuestras mayores expectativas. ¿Y cómo temblaron los montes? Desde el principio del mundo, ningún oído ha escuchado, ni ojo ha visto a un Dios como tú, quien actúa a favor de los que en Él esperan. ¿Cuántos le damos gloria a Dios? Esta mañana yo traigo la prédica titulada "Con tremendas cosas nos sorprenderás". ¿Sabes? Hay un deseo de Dios y es el de sorprender a cada persona que confía en Él con tremendas cosas. El libro de Isaías nos está diciendo que esas cosas están por encima de cualquier mayor expectativa que tú y yo podamos tener. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Y el profeta Isaías nos está diciendo que el Señor quiere hacer cosas mayores a las que tú y yo podamos estar esperando. Él quiere hacer cosas mayores a las que tú y yo podamos estar creyendo. Por eso la palabra me dice que desde el principio del mundo ningún oído ha escuchado, ni ojo ha visto a un Dios como Él que actúa a favor de los que esperan en Él. El segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, me habla de una mujer tsunamita. Aquella mujer tsunamita estaba en su casa y esta mujer recibe al profeta Eliseo. Allí ella le alimentaba y ella expresa su admiración hacia él y su honra y le dice: este es un verdadero hombre de Dios. Ella comenta con su esposo de que aquel era un varón de Dios y que por qué ellos no le podrían servir para que cada vez que él pasara tuviera un lugar donde él reposase. Esposo y esposa se colocan de acuerdo y hacen un lugar para el profeta Eliseo. Un lugar donde había una habitación, un lugar donde habían colocado una cama y una mesita de noche. Ella era una sierva de Dios sirviendo al profeta. ¿Y sabes qué pasa cuando tú y yo estamos determinados a servirle a Dios sirviendo a otros? Dice la palabra que lo sobrenatural va a llegar a nuestras vidas. Lo sobrenatural va a llegar a nuestras vidas. Estamos en el mes de julio y el mes de julio el Señor ha determinado sobre esta iglesia las cosas sobrenaturales. Y cosas sobrenaturales están por encima de las naturales. Quiere decir que esas son tremendas cosas las que el Señor ha determinado en esta temporada para nosotros. Pero aquella mujer, quizá sin interés alguno, estaba sirviendo al profeta. Aquella mujer sin ningún tipo sin estar esperando algo a cambio, estaba sirviendo al varón de Dios. Pero llega el momento en que cuando tú y yo estamos sirviendo al Señor, el Señor dice: con tremendas cosas le voy a sorprender. Aquella mujer no había podido tener hijos y el compañero del profeta Eliseo, Jesse, su escudero, él le dice a Eliseo: esta mujer no ha podido tener hijos. Por eso el profeta Eliseo en el capítulo 4, versículo 16,
le dice a esta mujer, la hace llamar y le dice: el año que viene, por este tiempo, abrazarás a un hijo. Y así fue. Ella concibió un hijo y dio a luz, porque el Señor determinó que con grandes cosas la iba a sorprender. Quizá ella tenía un diagnóstico de que ya no podía tener hijos, quizá ella estaba en la etapa de no poder concebir, pero cuando tú y yo le servimos a Dios, poniendo nuestra esperanza y confiando en Él, el Señor lo que nos está diciendo es: con grandes cosas te voy a sorprender, con grandes cosas te voy a sorprender, con grandes cosas te voy a sorprender. Y sabes, aquella mujer, el Señor la sorprendió con el deseo de su corazón. ¿Por qué sé que era el deseo de su corazón? Porque ella no se lo estaba informando al profeta, ella no estaba reclamando un milagro, ella no venía a que dame una palabra, ¿será que qué Dios piensa de mí? Ella simplemente estaba sirviéndole a Dios, ella estaba haciendo las cosas desde el punto de agradar a Dios. Pero cuando tú y yo estamos buscando agradar a Dios, el Señor nos sorprende con los deseos de nuestro corazón. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? ¿Cuánto le podemos dar gloria a Dios? Si tú y yo fuéramos la mujer tsunamita, ¿qué podríamos cantar en esta hora, Santi? En esta hora podríamos cantar: las cosas nos sorprenderás. Díselo al Señor. El corazón confía absolutamente en ti. Tremendas cosas Dios te responderá. El brazo no se cansa de escribir. Tú eres Dios de segunda oportunidad. Dile una vez más: tremendas cosas. Y empieza a cantarle al Señor. Mi corazón, mientras tú le cantas, la fe va a venir. Cosas te responderá, tu corazón no se cansará de escribir. Tú eres Dios de segunda oportunidad. Tú eres Dios de segunda oportunidad. ¿Sabes? Yo no sé si la mujer tsunamita, pero dice la palabra que ella no estaba esperando nada. Pero cuando tú y yo le servimos, tremendas cosas el Señor va a hacer con cada uno de nosotros. ¿Cuánto le creemos? Dice la palabra del Señor que una vez Abraham estaba en la puerta de su casa, y esto lo encontramos en Génesis 18:14, y dice que el Señor se le aparece a Abraham. Y Abraham se inclina delante del Señor y le dice: sabes, no pases, no te vayas hasta que yo presente delante de ti ofrenda. Y sabes, mientras él estaba preparando, mientras su mujer le ayudaba a preparar la ofrenda que él le quería hacer al Señor, él mandó matar un ganado y venía a prepararle cosas para que el Señor comiera con él en aquel lugar. Y mientras ellos están hablando y él preparando la ofrenda, el Señor le suelta una palabra para la vida de Sara y le dice: Sara tendrá un hijo. Yo dije: Sara tendrá un hijo. Sara tendrá un hijo. ¿Sabes qué pasó con Sara? Sara se rió. ¿Y sabes por qué ella se rió? ¿Por qué se rió Sara? ¿Será posible? Fíjate que el Señor en aquel pasaje escucha lo que el corazón de Sara está diciendo y el Señor responde: ¿hay alguna cosa imposible para Dios? Con eso el Señor lo que le estaba diciendo es: Abraham, con tremendas cosas yo te voy a sorprender. Abraham, a Sara
tu mujer, no con otra, le vas a dar descendencia, porque con tremendas cosas yo te voy a sorprender. Yo no sé Sara qué estaba pensando, yo no sé si Sara ya había renunciado en su fe, pero lo que yo sé es que mientras Sara estaba preparando la ofrenda para el Señor, mientras Sara estaba haciendo aquello de corazón, el Señor lo que le estaba diciendo es: con tremendas cosas, Sara, yo te voy a responder. Con tremendas cosas, Sara, yo te voy a responder. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Y dice la palabra que el Señor le dice a Abraham: al tiempo señalado volveré, y según el tiempo de la vida, tu esposa tendrá un hijo. Y cuando seguimos leyendo la palabra que el Señor soltó se cumplió, porque el Señor sorprendió a Sara con tremendas cosas. El Señor sorprendió a Sara no con el hijo de la sierva, el Señor sorprendió a Sara con la descendencia que Él ha prometido sobre cada uno de nosotros. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? ¿Sabes? Con tremendas cosas el Señor quiere sorprendernos. Yo quiero que tú digas: con tremendas cosas Él quiere sorprenderme. ¿Sabes? Si esta es una mañana en la que nosotros a veces venimos, queremos que el Señor me diga si estoy bien, queremos que el Señor me diga si yo estoy obediente, queremos que quizá el Señor me enseñe algo de doctrina, pero el Señor ha determinado que esta mañana es una mañana profética en la que Él te está diciendo: con tremendas cosas yo te voy a sorprender, con tremendas cosas yo te voy a sorprender, con tremendas cosas yo te voy a sorprender. Corazón se y empieza a cantarle al Señor: con tremendas cosas no se será, tú no se cansarás, tú eres Dios de segunda oportunidad, con tremendas cosas nos sorprenderás. Dile: Señor, te creo. Tu corazón confía plenamente en ti, con grandes cosas no responderás, tu brazo no se cansa de escribir, tú eres Dios de segunda oportunidad, tú eres Dios de segunda oportunidad. Dios de segunda oportunidad. Con tremendas cosas el Señor nos va a sorprender. ¿Cuántos están recibiendo esa palabra? ¿Cuántos están recibiendo esa palabra? ¿Sabes? Por eso el Señor se encarga de repetirnos y repetirnos: con tremendas cosas los voy a sorprender. Mientras tú escuchas, mientras tú vas cantando, tu fe tiene que ir creciendo, porque el Señor ha determinado que en esta temporada tremendas cosas va a hacer con nosotros en esta iglesia. ¿Cuántos creemos esa palabra? Me impresiona que el Señor hace tremendas cosas con personas que no estaban esperando lo que Él va a hacer. Fíjate que en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 5, hay un hombre llamado Pedro. Hay un hombre que había tenido todo un día de trabajo arduo con resultados escasos. Un hombre que había visto cómo un día de trabajo se podía perder. Y aquel hombre ya se había resignado, se había bajado de su barca, había cogido la red y, como es costumbre entre los pescadores, la estaba lavando. Sin embargo, viene el tiempo de las tremendas cosas, y el tiempo de las tremendas cosas aparece cuando el Señor aparece en escena en nuestras vidas.
Yo no sé a ustedes, pero a mí desde que el Señor apareció en la escena de mi vida, absolutamente todo cambió. Ya las cosas no volvieron a ser lo mismo. Y lo mismo le estaba aconteciendo a Pedro en aquel momento. Pedro en aquel momento estaba abajo en la playa ya lavando, lavando las redes. Y el Señor viene y detrás del Señor viene una gran multitud. Yo quiero saber que quizá Pedro había escuchado algo de Jesús. Y en aquel momento, cuando estoy diciendo Pedro, él todavía no era Pedro, era Simón en ese momento. Y aquel Simón se queda mirando al Señor y el Señor le dice, voy a usar tu barca. Y él le dice, vamos, móntate. Venía mucha gente detrás de Jesús. Él quería tener una distancia prudente para poder hablarle a todos. Y le dice, corre la barca un poco hacia el mar. Jesús se monta en aquella barca, enseña, porque dice la palabra que primero enseñó y luego vinieron las tremendas cosas. La enseñanza siempre precede a ver tremendas cosas. Quizá hoy estás a punto, porque el Señor te ha mandado esta palabra, de ver tremendas cosas, pero tienes que tener claro que el Señor te estaba enseñando cosas. Te estaba enseñando su palabra, te estaba enseñando a través de la fe, te estaba enseñando a través del proceso, y era lo que estaba sucediendo en Pedro. Primero Pedro le dijo, préstame tu barca. Él se subió en la barca, él la corrió, pero lo primero que el Señor hace es enseñar. Y estamos quizá en el proceso, en el mismo proceso en el que se encontraba Simón en aquel momento, escuchando la enseñanza de Dios. Y sabes, cuando la palabra termina, el Señor se queda mirando a Pedro y le dice, Pedro, ¿qué estabas haciendo? Dice, no, Señor, hoy tuve un día complicado, hoy tiré las redes y no pasó nada. Y sabes, viene una instrucción. Cuando van a suceder grandes o mejor, tremendas cosas, viene una instrucción de Dios. Yo quiero que lo anotes. Antes de que sucedan tremendas cosas en nuestra vida, viene una instrucción de Dios. Alguien puede decir, ¿cuál fue esa instrucción para Simón? El Señor le dijo, coge la red y tírala al lado izquierdo. Pedro le dijo, Señor, eso fue lo que hice todo el día. Señor, eso fue lo que hice todo el día. Y yo no sé qué hemos tratado de estar haciendo y hemos tirado la red y hemos tirado la red y hemos tirado la red y quizás ya estamos cansados, pero tú tienes que estar atento a la instrucción del Señor. Pedro, entendiendo que no era cualquiera el que le estaba dando la instrucción, Pedro dice, Señor, aunque lo he hecho todo el día, ahora lo voy a hacer porque fuiste tú el que me dijo que lo hiciera. Y dice la palabra del Señor que Pedro obedeció. ¿Y por qué sé que obedeció? Porque dice que lanzó la red. Y aquella red se empezó a llenar de peces, 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 y Pedro dijo, no puedo con esto, y Pedro empezó a llamar a los amigos que estaban en la otra barca, y les dijo, corran porque no puedo con esto, y no puedo con esto, y se empezó a llenar aquella red, y empezaron a llenar una barca, y empezaron a llenar esa barca, y empezaron a llenar la segunda barca, y se empezó a llenar, y se empezó a llenar, y dicen que la capacidad de aquellas barcas era más o menos de 1 tonelada. Pedro no había podido hacer nada, pero ante una instrucción de Dios, ante un acto de obediencia, lo que vamos a ver es tremendas cosas, porque tremendas cosas y tremendo milagro fue lo que el Señor hizo con Pedro, porque tremendas cosas van a suceder y tremendas cosas nos va a sorprender el Señor.
Dile, Señor, confío plenamente en ti. Cosas me sorprenderás. Tu arte no se cansa de escribir. Tú eres Dios de segunda oportunidad. Nos sorprenderás. Mi corazón confía plenamente en ti, y con grandes cosas nos responderás. Tu brazo no se cansa de escribir. Tú eres Dios de segunda oportunidad. Tú eres Dios de segunda oportunidad. Tú eres Dios de segunda oportunidad. ¿Sabes? Pedro creía que solo había tenido una oportunidad. Pedro creía que solo había una ocasión. Pero sabes, cuando el Señor pone la mirada en ti, el Señor te va a sorprender con tremendas cosas. El Señor te va a sorprender con tremendas cosas. ¿Y sabe qué sucedió cuando Pedro empezó a experimentar que la red se llenaba y se llenaba y se llenaba? Pedro no dijo, me voy a tapar. Pedro no dijo, este es el negocio de mi vida. ¿Sabes qué hizo Pedro? Cayó de rodillas delante del Señor, porque lo que tú y yo vamos a hacer cada vez que el Señor nos empiece a sorprender con tremendas cosas es caer de rodillas para darle la gloria a aquel que lo puede, para darle la gloria a aquel que estaba pensando en sorprendernos con tremendas cosas. ¿Cuántos le damos gloria a Dios? ¿Sabes? Yo vine a decirte esta mañana y tengo una convicción, no en mi corazón, en mi espíritu, que el Señor va a hacer grandes cosas con esta iglesia. ¿Cuántos pueden creer esa palabra? ¿Cuántos desde el viernes el Señor tiene una palabra en mí y dice cambio de 180 grados? Cambio de 180 grados. Cambio de 180 grados. Pedro creía ya no hay nada que hacer. El Señor le da el cambio de 180 grados y ahora Pedro ve la abundancia del Señor. La mujer tsunamita decía me voy a quedar sin hijo. El Señor le da un cambio de 180 grados y ahora la mujer tsunamita tiene hijos. Sara decía, el Señor me ha hecho reír, qué cómico, dice que voy a tener hijo si soy avanzada de edad, si ya cesó la costumbre de las mujeres. Pero sabes, el Señor le dice cambio de 180 grados. No mires tus circunstancias, no mire tu posición actual, mira que te voy a sorprender con tremendas cosas. Dile, nos sorprenderás. Y canta para que te suba la fe. Declárale al Señor. Tu brazo no se cansa de escribir. Tú eres Dios de segunda oportunidad. Con tremendas cosas nos sorprenderás. Mi corazón confía plenamente en ti. Y con grandes cosas nos responderás. Tu brazo no se cansa de escribir. Tú eres Dios de segunda oportunidad. Tú eres Dios de segunda oportunidad. Tú eres Dios de segunda oportunidad. Sabes, van a empezar a suceder tremendas cosas en nuestras vidas, en esta iglesia, porque el Señor quiere que caigamos de rodillas, el Señor quiere que temblemos, el Señor quiere que nos riamos de las tremendas cosas con las que Él nos va a sorprender, de las tremendas cosas con las que Él nos va a sorprender. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor?
¿Cuántos tienen una lista de peticiones? ¿Sabes? Las tremendas cosas no están en esa lista de peticiones. Y te voy a decir por qué. Porque 1 Corintios 2:9 dice que ni ojo ha visto, ni oído ha escuchado, ni ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que le aman. La mujer tsunamita no tenía idea. Sara no tenía ni idea. Pedro no tenía ni idea cómo era el que el Señor lo iba a sorprender. Por eso yo te digo, no está en tu lista de peticiones. Lo que el Señor va a ser sorprendente para tu vida. Cosas que ni siquiera habías pensado, cosas que ni siquiera habías imaginado, son las cosas que el Señor va a hacer, las tremendas cosas que Él va a hacer en este tiempo, porque lo que Él quiere es sorprendernos. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? ¿Sabes? A mí eso me encanta, porque uno generalmente, si uno le está pidiendo plata, uno espera que llegue plata. Pero cuando el Señor dice, yo te voy a sorprender, es algo que va a pasar con nosotros como pasó con Pedro. Pedro no esperaba, Pedro estaba quizá distraído, Pedro estaba ya cansado, Pedro estaba resignado a que ese día no había oportunidad. Pero sabes, el Señor está diciendo, yo soy el Dios de la segunda oportunidad, yo soy el Dios que levanta, yo soy el Dios que no conoce la palabra imposible, pero déjame sorprenderte, porque quiero sorprenderte con tremendas cosas. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? ¿Sabes? Mientras yo preparaba esta prédica, el Señor me decía, con tremendas cosas yo te he sorprendido a ti. Y yo empecé a pensar en cómo había sido mi llamado. Yo empecé a recordar que sí, el Señor me había dicho desde niño que yo algún día iba a estar parado en un lugar predicando la palabra del Señor. Pero el Señor me llevó a recordar cómo en el año 2006, cuando yo me acerco una vez más a Él, empieza a arder en mí el deseo de servirle. ¿A cambio de qué? De nada. A cambio de que Él me salvó, a cambio de que Él era mi Dios, a cambio de que yo le amaba, a cambio de que estaba agradecido de que Él hubiera puesto su mirada en mí, a cambio de que Él me había abierto los ojos y me había sacado del mundo de pecado donde yo estaba, a cambio de que ahora toda la paz que yo estaba buscando en las cosas del mundo, ahora Él me la había dado y me la estaba dando por su gracia. Pero el Señor me decía, yo te he sorprendido. Yo le decía, Señor, sí me ha sorprendido. Y me decía, cuéntalo. Le dije, listo, lo voy a contar. Sabes, mientras yo empecé a predicar, porque en mí empezó a arder ese deseo, y cuando tú sientes algo por lo que arde, cuando tú sientes que algo es tu pasión para el Señor, sabes, ese es tu servicio. Y quizá el Señor me decía, yo te vi como pude ver a la tsunamita, yo te vi como vi a Pedro, estabas haciendo las cosas sin nada, y mientras yo iba y predicaba una fundación, yo era feliz hablando de Cristo, ahora lo soy más. Y hablaba en la mañana, y si yo podía, mi esposa es testigo que a mí se me iban las horas. A mí no me importaba el trabajo, a mí no me importaba si tenía que madrugar, a mí no me importaba la zona donde tenía que ir, porque era de las peores zonas de Bogotá, en el barrio Santa Fe. A mí no me importaba la hora que saliera, a mí no me importaba si me daban desayuno, no me importaba si me daban almuerzo. Pero sabes, un día el Señor me dijo, te voy a sorprender. Yo le decía, me vas a sorprender. Y empezó a arder en mí empezó a subir esa palabra del Señor que me decía, tú vas a ser pastor, tú vas a ser pastor, tú vas a ser pastor. Y yo le decía, Señor, gracias, yo sigo entrenándome, gracias, yo me sigo entrenando, gracias, yo me sigo entrenando. Y un día el pastor Fabio, yo estaba en el servicio, y el pastor Fabio me manda a llamar de atrás y me dice, el Señor te dice, tú vas a dejar todo por el Señor. Yo sentí una alegría en mi interior. Mi hija brincaba, papi, tú vas a ser pastor, papi, tú vas a ser pastor. Y yo le decía, sí, yo ya sabía que yo voy a ser pastor.
Y él me decía, pero yo te voy a sorprender. Y yo le decía, pero sí, me vas a sorprender. Yo sé que voy a ser pastor, lo siento, gracias porque usaste a mi pastor para confirmarme lo que está ardiendo en mi espíritu. Gracias, Señor, porque yo sé que voy caminando en tu tiempo. Y yo seguía, y yo seguía, y el Señor me dijo, te voy a sorprender. ¿Cómo me sorprendió el Señor? Lo mío era ir a hablar de Jesús, estar todo el día, aconsejar. Eran muchachas prostitutas, adictas, con problemas familiares complicadísimos, enredadas sus vidas hasta más no poder. Y yo lo hacía, pero lo hacía con amor. Y un día el Señor me dijo, te voy a sorprender. Y yo le decía, pero ¿cómo me vas a sorprender? Me vas a conocer. Y yo puedo recordar hoy, el día que Él me dijo, te voy a sorprender hoy. A mí el corazón me empezaba a palpitar. Y yo creo que Pedro, cuando el Señor le dijo tira la red, a Pedro algo sentía en su espíritu, aquí algo va a pasar hoy. Y puedo recordar como si fuera ayer aquel día, que mientras yo empecé a predicar la palabra, empezó a suceder lo que le pasaba a Jesús. Mientras Jesús predicaba, los demonios se alborotaban. Y alguien puede decir, ¿y eso es tremenda cosa? Y yo, sí, tremenda cosa, porque cuando el demonio se alborota, yo empiezo a reconocer que el Señor ha colocado poder y autoridad en mí, como en cualquiera de los cristianos, y mientras cada vez que yo soltaba la palabra, los demonios comenzaban a huir, vidas eran cambiadas, mujeres eran libres. ¿Por qué? Porque el Señor había determinado sorprenderme con grandes cosas. El Señor había determinado sorprenderme viendo a través de mi mano cómo actuaba Él en la vida de otras personas. Pero Él me decía, te voy a sorprender. Yo le decía, pero ¿cómo me vas a sorprender? Dijo, vas a conocer de mi poder. Ya conoces ahora poder y autoridad sobre los demonios. Ahora te vas a sorprender de otra manera. Y puedo recordar, como si fuera ayer también, que sin esperar absolutamente nada, un día empecé a colocar las manos sobre aquellas personas y empezaban a caer bajo el poder de Dios. Empezaban a caer bajo el poder de Dios. Recuerdo una muchacha que no fue sino tocarla, ella cayó y empezó a hablar en lenguas. Nunca había escuchado de Jesús. Diga, tremendas cosas. Y el Señor me estaba recordando tremendas cosas, porque a veces tremendas cosas para nosotros es solo cash, una chequera ilimitada, una tarjeta con el cupo más grande. Pero sabes, el Señor nos va capacitando y nos va sorprendiendo conforme al propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Empezaron a suceder cosas y el Señor me decía, te voy a sorprender, tú me vas a conocer. Y yo le decía, Señor, ¿cómo más me vas a conocer? Y me decía, me vas a conocer. Me vas a conocer. Y a veces uno tiene que entrar en circunstancias adversas para conocer lo tremendo que es Dios. Eso que yo voy a contar, creo que solo lo he compartido con mi esposa o con algunas personas muy pocas veces. Conocer a Dios, para conocer a Dios, a veces necesitamos entrar en circunstancias que no nos gustan. Y yo recuerdo un día que estaba en un día como de relax, me habían prestado y estaba yo relajado, iba en un carro súper lujoso, en un BM 525 y yo venía por la autopista, chévere porque me habían prestado el carro y yo estaba dando vueltas y venía en el BM mirando el techo corredizo, yo venía adorando a Dios, alabando a Dios y yo gracias Señor porque no tengo el carro, tú no me lo has dado pero me lo prestaste, lo siento como mío, yo vengo para aquí, yo vengo para acá, cuando timbra el teléfono. Apenas yo dije aló, empezó una mujer a hablar. Cualquier cantidad de vulgaridades. Ta, 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 ta. Y usted es un ta, 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 ta. Dije, ¿aló? Pastor Felipe, sí. Es que es con usted. Ta, 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 ta. Yo, ¿y esto qué es? Le prohíbo que vuelva al centro o lo voy a matar.
Yo le contaba a mi esposa que es la única vez que yo he sentido que se me vino la demoniera del frente. Enfrente, yo una cantidad de demonios, yo sentía así la opresión y yo tuve que frenar el carro y bajarme del carro a orar. Y yo empecé a reprender, a orar, no acepto temor, no acepto amenazas, el poderoso está conmigo y Él me dijo que me iba a sorprender y Él me dijo que me iba a sorprender y Él me dijo que lo iba a conocer y Él camina conmigo y yo estoy haciendo su obra y ninguna circunstancia va a impedir que yo haga su obra. Después de un rato de oración, buen rato de oración, como que la marea calmó. Pero ahora tenía que enfrentar el temor. Yo recuerdo, yo entraba al centro a las 6 de la mañana, yo ya estaba bajando. Y mientras yo bajaba, mientras yo me iba, ni siquiera había llegado, yo iba en la parte delantera de un Transmilenio. El Transmilenio para en la 19 antes de cruzar el semáforo para yo bajarme. Y se para un indigente frente a mí y me hace, lo van a matar. ¿Sabes qué pasa con el corazón? Te hace. Y dije, se me va a salir, se me va a salir, se me va a salir. Y a mí lo único que me retumbaba en la cabeza, porque el indigente caminó, me miró, me hizo así y siguió, cruzó. El Transmilenio cruza y yo ya me tengo que bajar. Y empiezan las palabras, te van a matar, te van a matar, te van a matar, te van a matar, te van a matar. Y el Señor me dijo, con tremendas cosas te voy a sorprender. Yo empecé a caminar, yo recuerdo que quería que nadie estuviera a menos de una cuadra mío. Y yo empecé a caminar, no puedo negar, las piernas me temblaban, yo estaba mirando para todo lado y lo único que recordaba eran las palabras de aquel hombre, te van a matar. Y las palabras de esa mujer que me había hablado por teléfono que me decía, si usted vuelve al centro, lo voy a matar. Yo llego y ese día timbro de afán, no venía nadie a derecha, no venía nadie a izquierda y yo timbro y nadie abre. 6 de la mañana, yo estoy timbrando, nadie abre, la calle sola y en la esquina de la parte de arriba viene una pareja. Y el Espíritu Santo, yo sentí una vaina grandísima, el Espíritu Santo me dice, cuidado. Yo cruzo la calle y me hago en el separador de la calle porque es una vía de doble vía subiendo y bajando. Y yo veo que una muchacha está en la ventana mirando y pasan y yo sentí que bajaba algo grande. Yo empecé a orar, venía algo grande y estaba sobre esas dos personas. Esos dos se paran, me miran y siguen caminando. Yo hice, llegan a la esquina, me voltean a mirar y se devuelven. Y el corazón otra vez. Y el Señor me decía, con tremendas cosas te voy a sorprender. ¿Sabes? Ellos vuelven, me miran, yo los miro, sigo orando. Y lo que era la opresión que yo sentía se fue y ellos siguieron caminando. Cuando ellos suben, abren la puerta. Y cuando yo subo, la muchacha que estaba arriba mirando me dijo, no te imaginas los ángeles que estaban alrededor tuyo. Me decía, tú les dabas como por aquí. Esos ángeles eran grandísimos. Yo pude ver, y no puedo decirte que era una muchacha cristiana, era una muchacha recién llegada, me decía, yo los pude ver. ¿Y sabes qué fue lo que pude decir? Con tremendas cosas tú me vas a sorprender. Con tremendas cosas me sorprendiste y sé que esa palabra para este tiempo es real. Para cada uno de nosotros, con tremendas cosas Dios nos va a sorprender. No solo en lo económico, no solo en los problemas de la familia, sino en lo espiritual. Sabes, hay personas que tienen llamados que el Señor les está diciendo, con tremendas cosas te voy a sorprender. Con tremendas cosas te voy a sorprender, porque ha llegado el tiempo de que tú caigas de rodillas delante de mí. Por eso yo quiero que cantemos una vez más. Tremendas cosas nos sorprenderás. Mi corazón confía fuertemente en ti.
grandes cosas nos responderá. Tu fuerza no se cansa de despedir. Tú eres Dios de segunda oportunidad. En todas cosas Dios se sorprenderá. Mi corazón confía plenamente en ti. Con grandes cosas pues responderás. Tu fuerza no se cansa de escribir. Tú eres Dios de segunda oportunidad. Tú eres Dios de segunda oportunidad. Tú eres Dios de segunda oportunidad. Y lo que yo quiero decirte con esto es que no importa las circunstancias, tan solo confía. La palabra del Señor dice que con tremendas cosas Él sorprende a los que en Él confían. Y sabes, a mí hay una frase que me encanta, una frase que rompe cualquier circunstancia. Esa frase la dijo Job. Job dijo: aunque Él me matare, en Él voy a esperar. Circunstancias adversas para Job, todas las que usted quiera. Job en un día perdió sus riquezas, perdió absolutamente todo. A Job incluso la esposa le dio la espalda, le dijo: ¿sabes qué? Maldice a tu Dios y muérete. Pero Job, parado, sabiendo que si hay un Dios que no conoce la palabra imposible, también hay un Dios que le encanta sorprendernos con tremendas cosas. Por eso Job exclamó: aunque Él me matare, en Él esperaré. Porque es que si Él me mata, me va a sorprender con la resurrección. Porque si Él me quita la vida, Él me la va a devolver. Porque mi confianza está completamente puesta en Él. ¿Cuánto le podemos dar gloria a Dios? Pero ya para concluir, yo quiero que entendamos que hay una conexión, y no sé si lo notaste a través de la prédica. Hay una conexión entre el que recibe las tremendas cosas con su servicio. No sé si lo notaste. Abraham estaba sirviendo al Señor cuando la palabra de Dios, la tremenda palabra de Dios, que abrió el vientre de su esposa, que hizo que aunque le hubiera pasado la costumbre de las mujeres, ella fuera habilitada para dar a luz. Sabes, la mujer sunamita estaba sirviendo a Dios, y fue a través del servicio al Señor que ella pudo ver el corazón de ella satisfecho a través del tremendo milagro que el Señor hizo para ella. Pedro, en aquel momento Simón, estaba sirviendo a Jesús con sus bienes, y fue en aquel momento en que el Señor decidió sorprenderlo con tremendas cosas. Así que yo sé que cada uno de nosotros le sirve al Señor de corazón, que cada uno de nosotros ama al Señor de corazón, que cada uno de nosotros está en la disposición de hacer lo que Él nos pida que hagamos. Por eso yo esta mañana he venido a decirte de parte del Señor: tú serás sorprendido con tremendas cosas. Tú serás sorprendido con tremendas cosas. Tú serás sorprendido con tremendas cosas. Prepárate, por el que el Señor ha determinado que te va a sorprender con grandes cosas. Te va a sorprender con grandes cosas. Dije, te va a sorprender con tremendas cosas.